Tengan todos ustedes muy buenas noches. A ver, vamos a esperar que se conecten sus compañeros, que creo que ya estamos sobre la hora, así que vamos a dar inicio de una vez con la clase. Me van a disculpar, estoy un poquito mal de la garganta, creo que me estoy resfriando. No obstante a ello, la anterior clase ya tuvimos la oportunidad de hablar sobre los presupuestos procesales, ¿no? Pero antes de continuar con la clase, quisiera por favor que me señalen si pueden escucharme, si el audio está bien. ¿Se me escucha? Buenas noches, sí, doctor. Gracias, René. Siempre tan atento, muy gentil. Bueno, tuvimos la oportunidad de iniciar con el tema de los presupuestos procesales, ¿no? Vimos la importancia de entender qué son los presupuestos procesales para entender la validez en sí del proceso, ¿no? Se entiende los presupuestos procesales evidentemente como un tema fundamental dentro del derecho procesal, ¿no? Y sobre todo para entender el efectivo desarrollo de un proceso judicial. Por lo tanto, podemos señalar que los presupuestos procesales son esos requisitos previos que deben ser em, presentados para que se pueda iniciar un proceso de forma válida. Y evidentemente eso nos ayude a que posteriormente, después de estos actos procesales, no sé si en mi computadora me veo medio congelado. ¿Ustedes cómo me ven? ¿Me ven normal? ¿O la imagen está congelada? Creo que ya estamos bien. Bueno, esos actos procesales, ¿para qué? Para llegar a una finalidad que evidentemente es la resolución del conflicto. La doctrina clasifica estos presupuestos procesales en varios grupos, ¿no? Entre los cuales tenemos los presupuestos procesales relacionados con el órgano jurisdiccional. En ese sentido tenemos a la jurisdicción y la competencia, lo que ya tuvimos la oportunidad de analizar en la anterior clase. Cuando hablamos de jurisdicción, hablamos de la potestad que tiene el Estado para administrar justicia. ¿Qué implica esto? Implica que el juez o el tribunal tenga evidentemente la autoridad necesaria para conocer un determinado asunto planteado ante él. ¿Por qué? Porque el juez evidentemente es el representante del Estado. ¿Qué es la competencia? Que exige que el juez sea competente en razón, puede ser, como ya habíamos visto, en razón de materia y en razón de territorio. También habíamos visto otras opciones al margen de las establecidas en nuestra norma sustantiva y adjetiva, em, como es el caso de las instancias, por ejemplo. Pero no solamente tenemos a la jurisdicción y a la competencia para entender los presupuestos procesales, sino también tenemos presupuestos procesales que son vinculados evidentemente a las partes, ¿no? Que es el actor o demandante y el demandado. Entre ellos tenemos la capacidad procesal, la personería y la legitimación procesal. Cuando hablamos de la capacidad procesal, habíamos dicho que es la capacidad que tienen las personas para ser parte en un determinado proceso. ¿M? Incluso habíamos hablado de la capacidad dentro del derecho en general. Hablamos de la capacidad de obrar y distinguimos con la capacidad procesal. La personería que implica que quien actúa en representación de otro cuente evidentemente con los poderes necesarios para representar a ese, ¿no? A ese otro. Esa es la personería. Y tenemos la legitimación procesal que supone que quien promueve el proceso tenga un interés o un derecho que lo habilite para ello. ¿Qué significa? El interés legítimo que tiene una de las partes, ¿no? O una persona en general, y evidentemente ese legítimo interés lo habilita como parte en el proceso. Por eso es evidente que cualquiera de la ausencia de uno o más presupuestos procesales
trae como consecuencias graves que el proceso sea inválido. Pero en forma específica, evidentemente, trae que en una primera instancia evidentemente se rechace la demanda y se declare la nulidad. Por lo tanto, esto imposibilita el proceso, estamos ante un proceso inválido y cuya consecuencia es que evidentemente no exista una sentencia que pueda fallarse en el fondo del proceso. Por lo tanto, es importante que no confundamos los presupuestos procesales eh, con las condiciones específicas de la acción, ya que las condiciones específicas de la acción se refieren a requisitos para que evidentemente esta acción judicial sea exitosa. En caso contrario, cuando estamos ante los presupuestos procesales, estos son los que garantizan la validez misma del proceso. Evidentemente, entonces, eh, podemos concluir que los presupuestos procesales son esos ejes centrales que van a garantizar la construcción de la validez del proceso. Y sin ellos estamos ante una carencia de la validez del proceso y por lo tanto, si estamos hablando de forma analógica de un cimiento, de un edificio, de una construcción, sin estos presupuestos procesales, estaríamos ante, primero, evidentemente, la invalidez del proceso y por otra parte, si estamos hablando de analogía de una construcción, evidentemente, o ni siquiera se tiene los cimientos necesarios para que se pueda realizar la construcción, o evidentemente, si se realiza, esa construcción se va a derrumbar, ¿no? ¿Por qué? Porque los presupuestos procesales son una garantía tanto para las partes como para el Estado. En este caso, evidentemente, a través de su administrador de justicia, que es el juez. ¿De qué? De que el proceso se pueda desarrollar dentro del marco de la legitimidad y evidentemente en resguardando el principio del debido proceso, ¿no? A ver, ¿qué cosa más hemos visto en la anterior clase? Hemos hablado de los presupuestos procesales como requisitos que deben ser acreditados por los sujetos para actuar en el proceso. A eso lo hemos denominado como legitimación procesal. No solamente hemos hablado del concepto de los presupuestos procesales, sino también hemos hablado de su clasificación. Para ello hemos visto a varios autores los cuales desarrollan los presupuestos procesales en una clasificación numerosa, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de observar de forma detallada para concluir evidentemente en ciertos parámetros cuando hablamos de presupuestos procesales. Al respecto, tuvimos la oportunidad de hablar, por ejemplo, en una primera instancia de la capacidad de la representación. En la capacidad analizamos la capacidad civil y la capacidad dentro del derecho procesal. Entonces, desde una primera parte, desde el punto de vista del derecho sustantivo para ir posteriormente al derecho adjetivo. Dentro del derecho procesal también analizamos lo que es el legitimario ad causam y el legitimario ad processum y en conclusión señalamos que la capacidad dentro del derecho procesal es la aptitud que tienen las partes para actuar dentro del proceso. Posteriormente vimos la representación, qué es la representación, cuáles son las cualidades de la representación y que la representación no solamente debe ser señalada o mencionada, sino que evidentemente la cualidad de la representación es que debe ser acreditada para ser válida dentro del derecho. Luego hablamos de la sucesión procesal, las competencias del órgano judicial. Entre ellas vimos la competencia por materia, la competencia territorial,
la competencia funcional o jerárquica, entre los cuales dividimos entre juez de primera instancia, juez de alzada o segunda instancia, y estos dentro del marco más específico denominamos entre jueces acuo y jueces ad quem, ¿no? Y creo que hasta ahí tuvimos la oportunidad. Ah, no, también vimos no solamente la competencia funcional o jerárquica, sino en nuestro caso en particular, en la legislación procesal boliviana, vimos la competencia por asignación de tiempo, tal como lo señalaba la ley 025, ¿no? Y hasta ahí quedamos. Entonces, el día de hoy vamos a concluir con el tema de los presupuestos procesales. Bueno, también recordarles que ya eh, todo el material está subido en plataforma. No sé si han tenido la oportunidad de analizarlo, verlo. Asimismo, ya se subió sus tareas respectivas para que puedan realizarlas. La fecha límite para sus tareas, si no estoy mal, si no mal recuerdo, es hasta el 4 de mayo. Así es que no se descuiden con sus tareas, por favor. No es difícil, así es que no creo que haya pretexto como para que a última hora estemos teniendo problemas por resolver el foro o ya sea la tarea, ¿no? Así es que los animo para que puedan realizar sus obligaciones y no haya ningún tipo de inconveniente posteriormente. Dicho esto, vamos a continuar con nuestro avance de materia. Me avisan, por favor, si se puede ver en pantallas las diapositivas respectivas a la clase del día de hoy. ¿Se observa? Sí, doctor. Gracias, René. Continuamos con nuestros presupuestos procesales. Vámonos a nuestra segunda parte. Habíamos visto la capacidad, la representación, el tema de la competencia, de la jurisdicción. Ahora vamos a ver otros temas que evidentemente nos van a ayudar a comprender los presupuestos procesales, ¿no? O sea, como habíamos dicho ya, estos pilares fundamentales que erigen la validez del proceso. Para empezar, tenemos que ver el concepto de demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es el documento cuya presentación a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? El representante del Estado. ¿Quién es el representante del Estado? El juez o árbitro. Tiene como objeto lograr la iniciación de un procedimiento para sustanciar en él tantos procesos como pretensiones tenga el demandante, el actor, para ser satisfechas por una persona diferente a la autoridad, ¿no? O sea, existen pretensiones por parte de quién, el actor. El actor es el que presenta este instrumento que es la demanda. La demanda materializa la instancia conocida como ¿qué? Como acción procesal. La acción procesal se materializa a través de ¿qué? De la demanda. Es así que los conceptos de acción como objeto de formar el proceso, o sea, la demanda, como objeto de iniciar un procedimiento y la pretensión, cuyo objeto es lograr una sentencia favorable, se apoyan para explicar el fenómeno procesal. La demanda es el instrumento material, evidentemente, ¿no? Que en nuestro caso se presenta de forma material, en el cual se plasman una, dos, tres o varias pretensiones, ¿no? Estas pretensiones tienen una finalidad, que es lograr una sentencia favorable. ¿Cuáles son los presupuestos de la demanda? Estamos hablando de los presupuestos procesales y obviamente, si no cumplimos con los presupuestos de la demanda, que es el acto fundacional del proceso, pues evidentemente no podemos hablar de un proceso en sí o de la validez del proceso. ¿Cuáles son estos presupuestos? Son situaciones indispensables para que la demanda sea válida, ¿no? La demanda, recuerden, es el acto fundacional del proceso. Es de esta manera que podemos distinguir tres circunstancias que determinan que la demanda puede ser tal.
En un primer momento tenemos la razón del acto. ¿Cuál es la razón del acto? Es el porqué de la demanda, ¿no? Siempre hay un porqué uno presenta su demanda ante un órgano jurisdiccional, evidentemente que puede ser un tribunal, un juez, ambos representantes del Estado, porque el Estado, habíamos dicho que es la jurisdicción, es la potestad del Estado de administrar justicia. En el caso de la demanda implica un conflicto por parte del actor cuya solución sea encontrada sin uso de la fuerza. Este es el supuesto precedente de la interposición de la demanda judicial. Entonces, evidentemente existe un conflicto, o sea, hay una carencia de solución a un determinado problema que existe entre dos personas, dos o más personas, ¿no? Porque también recuerden que ya tuvimos la oportunidad de hablar de las partes, donde analizamos el litisconsorcio activo y el litisconsorcio pasivo. ¿Cuál es su objeto? La razón del acto es su porqué, ¿no? Existe evidentemente un conflicto, por lo tanto se acude ante una autoridad jurisdiccional. ¿Para qué? Para que exista una solución a ese conflicto. Ese es su porqué. ¿Cuál es su objeto? Es su para qué. Es su admisión por el juzgador para desarrollar el procedimiento. Este es el supuesto consecuente de la interposición de la demanda judicial. Y luego tenemos, al margen de la razón del acto, que es su porqué, y del su objeto, que es su para qué, tenemos su realización. ¿Qué es su realización? Es su qué, cómo, dónde y cuándo. Evidentemente, cuando hablamos de la realización, nos referimos a los requisitos de la demanda. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? Estas se definen el cómo y dónde. El contenido de la demanda ligada a la pretensión debe reflejarse de forma clara, adecuada y de forma adecuada. Cuatro circunstancias que en esencia se corresponden con los elementos de aquello. Primero, tenemos quién pretende. Sujeto, pretensión. Dos, respecto de quién se pretende. Es el sujeto de la pretensión. Tres, ¿qué se pretende? Es el objeto de la pretensión. Y cuatro, ¿por qué se pretende? Que es la causa de la pretensión. Así que debemos tener en cuenta estos em, cuatro elementos. Primero, quién pretende, respecto de quién se pretende. Segundo, tercero, qué se pretende. Y cuarto, por qué se pretende. El detalle de estos elementos posibilita evidentemente el derecho a la defensa del demandado. Ahora vayamos a ver este pequeño esquema, ni tan pequeño. Uy, se cortó. Espéreme un segundito. Espéreme un segundito, por favor. Estos son los requisitos intrínsecos. Primero tenemos la capacidad procesal del actor como requisito intrínseco. La adecuada representación del actor, el adecuado derecho de postulación del actor y el contenido eficiente de la demanda. Cuando hablamos de la capacidad procesal del actor, no existiría eficacia para la heterocomposición del litigio, ¿no? Porque estamos hablando evidentemente de la naturaleza del conflicto. La parte demandada podría interponer la excepción de falta de capacidad. Adecuada representación del actor que no tiene capacidad procesal, debiendo acreditar la representación conforme se señaló en todo el análisis de este tema. La representación, como habíamos dicho, debe ser, eh, ¿cuál sería el término adecuado? Evidentemente debe ser presentada y debe ser reconocida, ¿no? El adecuado derecho de postulación del actor es por esto que se establece que un abogado debe asistir a las partes. Y por último tenemos el contenido eficiente de la demanda. Se requiere un contenido pretensional preciso, ¿no? O sea, las pretensiones deben estar plasmadas en el documento que es el acto fundacional de proceso que es la demanda. No podemos
divagar o no puede ser vago el contenido de la demanda, evidentemente. Por lo tanto, debe existir precisión en este acto procesal fundacional y para ello deben estar claras las pretensiones del actor, en este caso el demandante, el que va a presentar la demanda. En caso de incumplirse los requisitos, se puede interponer la excepción de demanda defectuosa. ¿Por qué? Porque no se han cumplido estos requisitos. La demanda es vaga, no existen mm, pretensiones precisas o adecuadas, no se han identificado estas precisiones. Por lo tanto, se puede pedir la excepción de demanda defectuosamente propuesta, para lo cual se debe cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? Para que no se pueda presentar esta excepción. ¿Cuáles son estos requisitos? Nombre y domicilio del demandante. Sí o sí deben estar incorporados en este acto fundacional del proceso. Nombre y domicilio del demandado. Segundo, cuál es la cosa demandada y evidentemente se debe designar esta cosa demandada con toda exactitud. ¿Cuáles son los hechos en los que se funda la demanda? El derecho explicado sucintamente, o sea, tienen que estar los hechos y evidentemente también el derecho, por más de que evidentemente el juez tiene la obligación de conocer el derecho en aplicación del principio de no iura curia, ¿no? Al margen de eso, igual nosotros al cumplir con nuestro rol de representantes, no solamente debemos redactar los actos, sino con la misma precisión debemos redactar evidentemente el ámbito normativo, ¿no? Luego tenemos la petición en términos claros y positivos y la cuantía como requisitos esenciales a la hora de presentar una demanda. ¿Para qué? Para que evidentemente no se puede interponer la excepción de demanda defectuosa. A ver, espéreme un segundito. Un segundo, estoy teniendo algunos problemitas. Continuamos con nuestros presupuestos procesales. ¿Cuáles son los requisitos intrínsecos específicos? En ciertos casos y para determinados procesos, la ley exige otros requisitos conforme a la pretensión del demandante. Por lo tanto, eh, dependiendo, evidentemente, porque dentro del proceso civil existen diferentes procesos, ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, tenemos los procesos monitorios, los cuales exigen los documentos constitutivos que demuestran la fundabilidad de la pretensión. Por lo tanto, un presupuesto procesal específico dentro de un proceso monitorio son los documentos constitutivos. Así lo señala el artículo 375 del Código Procesal Civil. ¿Quién puede dar lectura al artículo 375 del Código Procesal Civil? ¿Quién nos ayuda con la lectura del artículo 375 del Código Procesal Civil?
A ver, presupuestos procesales y requisitos. Adelante, adelante, por favor. Perdón, 375 del Código Procesal Civil, doctor. Por El favor. capítulo tercero, proceso de estructura monitoria, sección uno, disposiciones generales. Artículo 365, principio. Parágrafo uno, el proceso monitorio es el régimen conforme al cual, presentado el documento o documentos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, previa verificación de los presupuestos generales de competencia, capacidad y legitimación, así como los específicos del proceso que se pretende, acoge la demanda mediante una sentencia inicial. Parágrafo segundo. Con la demanda y la sentencia será dictada la parte demandada para que pueda oponer excepciones en el plazo de 10 días. Parágrafo tercero. Si no se pusieran excepciones en el plazo señalado, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y el proceso quedará terminado, entrando en fase de ejecución. Eso es todo, doctor. Le agradezco mucho, Jacqueline. Entonces, estamos ante estos documentos constitutivos como presupuesto de específicamente cuando hablamos de los procesos monitorios. De igual manera, las demandas de ejecución coactiva requieren que se acompañe el título coactivo. Entonces, por una parte, los documentos constitutivos cuando hablamos de los procesos monitorios y cuando hablamos de las demandas de ejecución coactiva, se requiere el título coactivo. Si lo señala el artículo 408 del Código Procesal Civil. ¿Quién nos ayuda con el artículo 408 del Código Procesal Civil, por favor? ¿Quién nos ayuda con ese artículo 408 del Código Procesal Civil, por favor? René, Alfredo, Doctor. Sí, doctor. Weimar, adelante. Ah, ¿Quién está? yo, doctor. Weimar, adelante. Ya. Artículo 408. Inicio de la ejecución. Parágrafo primero. La parte acreedora, al plantear la demanda de ejecución, acompañará el título coactivo que la justifique y solicitará el embargo de los bienes de la parte coactiva. Parágrafo Parágrafo 2. La autoridad judicial examinará cuidadosamente el título. ¿Aló, Weimar? No se te está escuchando nada. Weimar, ¿me escuchas? Creo que su compañero está teniendo problemas. ¿Quién nos ayuda? ¿Aló, Sí, Weimar? doctor. René, por favor. Artículo 408. Inicio de la ejecución. Parágrafo uno. La parte acreedora al plantear la demanda de ejecución acompañará el título coactivo que la justifique y solicitará el embargo de los bienes de la parte coactivada. Parágrafo 2. La autoridad judicial examinará cuidadosamente el título presentado por el acreedor y si considerare que tiene fuerza coactiva, dictará sentencia, ordenando el embargo y llevar adelante la ejecución coactiva hasta que se haga efectiva la suma reclamada. Intereses, costas y costos. Dentro del plazo de 3 días, bajo apercibimiento de procederse al remate del bien dado en garantía o embargado. Parágrafo 3. Si el documento careciera de fuerza coactiva, la autoridad judicial declarará que no hay lugar a la ejecución. La resolución es apelable en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. Parágrafo 4. En uno y otro supuesto, la autoridad judicial se pronunciará en el plazo de 3 días computables a partir de la radicatoria del proceso, sin noticia de la parte coactivada. Muchas gracias, René. Sigamos con nuestros requisitos intrínsecos de la demanda.
Son comunes a toda pretensión ante la autoridad, se refieren a los márgenes, ser escritos a computadora, contener la firma del presentante y su abogado y ser presentado ante el juez. Así es señalado en nuestro Código Procesal Civil. Al respecto tenemos el artículo 69, 70 y 71 del Código Procesal Civil. Les pido por favor que ubiquemos esos artículos. Artículos 69, 70 y 71. ¿Quién nos ayuda con esos artículos? A ver, se supone que todos tienen que Doctor, estar con sus... Adelante, buenas noches. buenas noches, doctor. Sección 2, memoriales, artículo 69, memoriales de las partes. 1. Los memoriales de las partes deberán ser redactados por medio técnico o manuscrito y suscritos por las partes y abogados. O sea que puede ser 2. desarrollado de forma manuscrita. Adelante, son. 2. Se indicará en ellos la autoridad judicial ante el cual son dirigidos con los nombres de las partes y la individualización del proceso. 3. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio y al final el lugar y la fecha del memorial. 4. Si la parte no supiere o no pudiere firmar, estampará sus impresiones digitales. 5. Los memoriales presentados por personas que concurren al proceso en forma ocasional deberán observar los requisitos exigidos para las partes principales. Eso es todo, doctor. Gracias, Sonia. Entonces, esos son los requisitos esenciales para la presentación de la demanda, ¿Sigo leyendo? No, ¿no? no. Y Eso es evidente, todo. gracias. Gracias, Sonia. Debe acompañarse con las copias necesarias para la notificación, además de taparse el cargo de recepción en la copia del presentante y otras que quedará como respaldo en el expediente. ¿Cuántas copias se deben presentar? ¿Cuántas partes sean las intervinientes, doctor? Si son tres, ¿cuántas tenemos que presentar? Tres, doc. Y la que se va Tres a quedar en el copias, juzgado, doctor. y la que se va a quedar en el Por eso, juzgado, Esa sería dos ya la para... original, doc. llama las copias, tienen razón. Gracias. Yo estoy viendo como si todas fueran copias. Estoy contando de otra forma. Tienen razón. Se debe tener también la firma del letrado, acompañar con la prueba documental, si lo señala el artículo 111 del Código Procesal Civil, o señalar el lugar donde se encuentra. Y también señalar el domicilio procesal. Pero no solamente nos vamos a fiar de lo que se señala en la clase, sino que evidentemente vamos a observar lo que dice nuestro Código Procesal Civil. Así es que, por favor, nos remitamos al artículo 111 del Código Procesal Civil en una primera instancia y luego nos vamos al artículo 72 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el artículo 111, por favor? Alfredo, ¿quiénes no han participado? Artículo 111. Prueba con la demanda. Primero, se acompañará a la demanda la prueba documental relativa a su pretensión. Si la parte no dispusiere de documentos a tiempo de presentar la demanda, se indicará en esta el contenido y el lugar donde se encuentren y se solicitará su incorporación al proceso. En este último caso, la autoridad judicial de oficio
conminará la remisión de la documentación requerida en un término no mayor a 3 días. Segundo, si la parte pretende producir otros medios de prueba, deberá señalarlos precisando los hechos que requiere demostrar. Tercero, podrán ser propuestas con posterioridad a la demanda las pruebas sobrevenientes referidas a hechos nuevos y las mencionadas por la contraparte a tiempo de contestarla y reconvenirla. Muchas gracias. Ahora vayamos a ver el domicilio procesal señalado en el artículo 72 del Código Procesal Civil. ¿Quién nos ayuda con ese artículo, por favor? Karen. Jason. Doctor, Adelante, por favor, artículo 72. artículo 72. Señalamiento. Parágrafo 1. Las partes y demás comparecientes en el proceso deberán señalar con precisión en el primer memorial, a tiempo de su comparecencia, el domicilio que constituyen para fines de comunicación procesal en los casos expresamente señalados por este código. Parágrafo 2. Las partes, las abogadas o los abogados también podrán comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer de medios electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación, como domicilio procesal, a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos. Parágrafo 3. Si en el primer memorial no se señalara el domicilio, se tendrá por constituido el domicilio en estados a todos los efectos del proceso. Parágrafo 4. El domicilio procesal fuera de estados será fijado en un radio de 20 cuadras con respecto al asiento del juzgado en las capitales del departamento y en el resto de 10. Parágrafo 5. El domicilio señalado conforme a los anteriores parágrafos subsistirá hasta que sea cambiado por otro. Parágrafo 6. Cuando la parte actuare mediante apoderado judicial, éste estará obligado a señalar el domicilio procesal de su mandante. Si no lo hiciere, se tendrá por domicilio procesal el propio del lado del apoderado y, a falta de este, será el estrado judicial. Muchas gracias, Jason. Ustedes, al margen de identificar dentro de la presentación de la demanda o la contestación el domicilio procesal, perdón, estoy un poco mal de la garganta. ¿Qué datos más incorporan en su demanda? Ponen su correo electrónico, supongo, o también ponen su dato de WhatsApp. Sonia, ¿cómo presenta su demanda usted o cómo contesta la demanda? Doctor, yo señalo mi domicilio procesal físico, ¿Ya? señalo mi WhatsApp y señalo mi correo electrónico. También Genial, señalo mi RPA algunas veces. genial. Al margen de lo que nos dice Sonia, em, ¿hay algún dato que tal vez nos estemos obviando que debería ser necesario incorporar en la presentación de la demanda? ¿O esos son todos? Desde mi punto de vista son todos, ¿no? Solamente que Tal vez, estamos... doctor, ¿no? Por A el ver, tema, adelante. pero por la carga de ir a estrados judiciales y demás, anunciar, ¿no? Un procurador para que éste Sí, esté autorizado, ¿no? A revisar el proceso. claro, sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Sí, sí. ¿Y ustedes cómo identifican a su procurador? Nombre completo, doctor, básicamente, y número de cédula de identidad. Además que se nos exige también, ¿no? Que se acredite que este es un estudiante de la Facultad de Derecho, o en su caso un egresado, ¿no? Conforme el artículo 84 de la Ley 439. Excelente. ¿Alguien más que tenga que acotar algo? Sí, yo, por ejemplo, en el estudio jurídico donde trabajaba le poníamos ¿cómo sería? Una especie de credencial, ¿no? Y con eso, al margen de anunciar dentro de la demanda, ya pues se hace mucho más fácil
incluso, para que pueda hacer seguimiento a los procesos en los cuales fuéramos patrocinantes. A ver, ¿cuáles son los efectos jurídicos de la demanda? Tenemos los efectos de la presentación de la demanda, los cuales se dividen entre los efectos sustanciales y los efectos procesales. ¿Cuáles son los sustanciales? Los que interrumpen el curso de la prescripción. Entre ellos, cuando hablamos de la prescripción, estamos ante la adquisitiva y la liberatoria. Entre los procesales tenemos lo señalado en el artículo 116 del Código Procesal Civil. Identificamos lo siguiente: fija respecto al demandado la competencia de la autoridad. Dos, la legitimación de las partes continúa aunque los hechos cambien. Tres, la pretensión ejercida no puede ser modificada fuera de los límites de la ley. Y cuatro, no se puede iniciar otro proceso con la misma pretensión, porque esto generaría como consecuencia la litispendencia, ¿no? Esto de forma esquemática. Pero nos remitamos a lo que dice de forma taxativa el artículo 116 del Código Procesal Civil. ¿Quién nos colabora con la lectura del artículo 116 del Código Procesal Civil? Zeneya participó, Sonia, Jason, Irineo. ¿Nos puedes ayudar con el artículo 116 del Código Procesal Civil, por favor? Doctor, ¿puedo yo? Hace rato se apagó mi computadora. Y estábamos ahí en silencio un rato. Sí, Artículo perfecto. 116 del Código Procesal Civil, no te preocupes. Artículo 116 del Código Procesal Civil, por favor. Sí, efectos de la demanda. La presentación de la demanda formalmente idónea sustituirá los siguientes efectos. Uno, la potencia de la autoridad judicial no se modificará, aunque posteriormente varíen las circunstancias que la determinaron. Dos, la legitimación de las partes subsistirá, aunque los hechos que la sustenten hubieran cambiado. Tres, la pretensión ejercitada no podrá ser alterada fuera de los límites previstos por este código. Cuatro, no se podrá iniciar otro proceso con la misma pretensión. Cinco, los demás efectos sustanciales legalmente establecidos. Muchas gracias. Que son estos, ¿no? Ya habíamos identificado. Fijar respecto a la demanda, la competencia de la autoridad, la legitimación de las partes continúa aunque los hechos cambien y la pretensión ejercida no puede ser modificada fuera de los límites de la ley y no se puede iniciar otro proceso con la misma pretensión. Posteriormente a la presentación de la demanda se aceptan documentos con fecha posterior, también se aceptan documentos anteriores, bajo juramento de no conocerlos anteriormente, ¿no? Porque en cuyo caso estaríamos ante una actuación de mala fe, ¿no? ¿Qué nos señala respecto al artículo 112 del Código Procesal Civil? Artículo 112 del Código Procesal Civil. Weimar, Sí, doctor. Documentos posteriores o anteriores. Después de lo interpuesto la demanda, solo se emitirá documentos de fecha posterior a ella o siendo anteriores, bajo juramento o promesa de no haberse tenido conocimiento de los documentos. gracias. Pueden plantearse pretensiones múltiples cuando se trate de pretensiones de materias iguales, análogas o conexas. Dos, cuando éstas no sean contrarias entre sí, a menos que se proponga una como alternativa de otra, y todas puedan sustanciarse por el mismo procedimiento. Esto está señalado en el artículo 114 del Código Procesal Civil. La demanda puede ser ampliada o modificada hasta antes de la contestación, en cuyo caso se citará nuevamente al demandado.
Esto está señalado en el artículo 115, parágrafo primero del Código Procesal Civil, ¿no? En cuyo caso, entonces, antes de la contestación, uno puede, ya sea por una parte, ampliar la demanda o modificarla, ¿no? Y evidentemente esto tiene que correr en traslado ante la parte demandada. Los hechos sobrevinientes pueden ser alegados hasta la emisión de la sentencia. También en segunda instancia si es posterior, garantizando la contradicción. Así lo señala el artículo 115, parágrafo 2 del Código Procesal Civil. Por lo tanto, damos lectura al artículo 115, por favor. Artículo 115 del Código Procesal Civil, parágrafo 2. Doctor, voy a leer el parágrafo Por 2 favor. del artículo 115. Adelante, Sonia, por favor, le Si agradezco. después, hola, Sí, ¿me se escucha, le escucha, doctor? Sonia, se le escucha. Se le escucha, por favor, adelante. Sonia, ¿me escucha? Aló, aló, aló. Sonia, ¿me escucha? Creo que estamos teniendo problemas de conexión. Sonia, ¿me escucha? Creo que tenemos problemas con Sonia. Alguien que nos pueda colaborar, por favor. Ya, doctor. Parágrafo 2. Si después de contestada sobreviene algún hecho nuevo que influya sobre el derecho pretendido por las partes en el proceso, éstas podrán alegarlo y probarlo hasta antes de la sentencia. Si fuera posterior, podrán alegarlo o probarlo en segunda instancia. En ambos casos se concederá a la contraparte las facultades de contradicciones y pruebas correspondientes. Ya, entonces, gracias, muchas gracias. Tenemos los hechos sobrevinientes que evidentemente pueden ser alegados hasta antes la emisión de la sentencia, ¿no? Y ahí tenemos el actuar de buena fe. Y no solamente hasta antes de la emisión de la sentencia, en cuyo caso estaríamos ante la primera instancia o el adquem, sino también puede ser considerado en segunda instancia, en el ACU. ¿Cuáles son las condiciones de la acción? A ver, espéreme un segundito. Deme un segundito, mi perrito me está molestando, se ha entrado a mi oficina y está llorando. Le voy a abrir la puerta para que se vaya. Continuemos.
¿Cuáles son las condiciones de la acción? Son elementos indispensables del proceso que van a impedir al juez expedir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia, entre los cuales distinguimos la voluntad de la ley, el interés para obrar y la legitimación para obrar. La voluntad de la ley es la existencia de un ordenamiento jurídico que contiene y reconoce los derechos que motivan su defensa. El interés para obrar es la necesidad del demandante de obtener la protección de su interés material, entre las cuales sus propuestas identificadas son la afirmación de la lesión de un interés, la idoneidad del proveimiento judicial para proteger y satisfacer su interés. Entre la legitimidad para obrar tenemos la identidad entre las partes de la relación jurídica sustancial y la relación jurídica procesal. El titular del derecho, el actor o demandante, y por otra parte tenemos al titular de la obligación, que es el demandado. Demanda defectuosa. ¿Cuáles son las consecuencias de una demanda defectuosa? En caso de no cumplirse con los requisitos establecidos por el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, que son los requisitos de la demanda, por lo tanto, si hablamos de requisitos de la demanda, al ser la demanda el acto fundacional del proceso, estamos hablando evidentemente de los presupuestos procesales, cuyo acto, al no cumplir con los requisitos necesarios, evidentemente estaríamos ante la invalidez de un proceso. Se dispone la subsanación dentro del plazo de 3 días bajo, a ver, el Código de los requisitos de la demanda. Se dispone la subsanación dentro del plazo de 3 días bajo apercibimiento de tenerse como no presentado, en caso de que no se cumplan los requisitos señalados en el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil. Esto implica que la demanda puede ser presentada nuevamente. Así lo señala el artículo 113, parágrafo 1, primero del Código Procesal Civil. ¿Cuál es la consecuencia segunda? Relacionada a las condiciones de la acción. Si la demanda es manifiestamente improponible, se la rechaza de plano mediante resolución fundamental. Esto ya lo habíamos analizado cuando vimos los poderes deberes del juez, ¿no? Pudiéndose apelar en efecto suspensivo. Improponibilidad de la demanda. Por falta de requisitos de fundabilidad, tenemos la improponibilidad objetiva de la demanda. Primero, falta de legitimación procesal, falta de pretensión, objeto ilícito o inmoral, imposibilidad fáctica o jurídica y falta de idoneidad en la causa invocado para lograr el objeto pedido. Cuando hablamos de la falta de legitimidad procesal, no existe representación suficiente para el reclamo que se presente, o sea, no existen los argumentos necesarios, la coherencia necesaria para la presentación de la demanda. Podemos citar como ejemplo a un poseedor sin título que plantea una acción reivindicatoria, eso como ejemplo, ¿no? Es la falta de legitimación procesal. Cuando no se tiene la coherencia, la lógica suficiente a la hora de presentar una determinada demanda. La falta de pretensión, omitir la cosa demandada y la pretensión demostrando que la demanda no tiene objeto útil alguno, ¿no? No existe el objeto de la demanda. No sería en este caso el objeto, ¿no? La identificación precisa de la pretensión o las pretensiones. Recién entramos al objeto. El objeto ilícito o inmoral es el contrato para delinquir, deuda de juego, venta de influencia. Por ejemplo, podemos mencionar la usucapión de un bien público, el objeto ilícito o inmoral. La imposibilidad fáctica o jurídica. Pedir que un pintor, por ejemplo, fallecido, cumpla una obligación de hacer o pedir la modificación de una cosa juzgada material, ¿no? O pedir el cumplimiento de una determinada obligación que evidentemente por los hechos, no, que evidentemente por la realidad que se vive son imposibles de cumplir. En ese caso estamos ante la imposibilidad fáctica o jurídica. La falta de idoneidad de la causa invocada para lograr el objeto perdido. Por ejemplo, pedir la nulidad de un contrato exponiendo en los hechos causales de anulabilidad o resolución de contrato que no tiene nada que ver con el tema de la nulidad. La relación jurídica procesal. Acá tenemos un cuadrito. Se transforma en relación jurídica procesal cuando las partes acuden al proceso para para solucionar el conflicto, ¿no? Que es la naturaleza del proceso. La relación sustantiva, el conflicto de intereses con relevancia jurídica. Tenemos verificadas las condiciones de la acción, verificadas los presupuestos
procesales nace la relación jurídica procesal válida. Se da vida de forma eh, válida al proceso. Y con eso creo que ya hemos terminado nuestro tema de los presupuestos procesales del proceso. Entonces concluimos que los presupuestos procesales del proceso son esos cimientos necesarios que eh, van a dar vida a un proceso válido, ¿no? Entre los cuales tuvimos la oportunidad de ver la competencia, la capacidad, la representación, la jurisdicción y los presupuestos de la demanda, ¿ya? Ahora, continuando, vamos a analizar ahora o vamos a entrar al tema del desarrollo del proceso, ¿ya? Pero nos vamos a dar unos 2 minutitos. Me voy a cargar mi agüita y continuamos con el avance. Por favor.
Continuamos con el avance, ya vamos a concluir la clase, así que no se preocupen. Traten de tener cuidado con sus micrófonos, solamente eso les pido, por favor, para que sus compañeros puedan optimizar la clase. Bueno, me avisan por favor cuando se pueda compartir la diapositiva, cuando vean la diapositiva. Ahora nos adentramos a el desarrollo del proceso. Ya acabamos con nuestro tema de los presupuestos procesales. ¿Cómo es esto? No. ¿Cómo se puede hacer para ver completo? ¿Listo? No, creo que no es esto. Bueno, hechos y actos jurídicos procesales. Los hechos dan lugar a un conflicto que se plantea ante la justicia para que ésta las resuelva y constituye una relación jurídica de carácter sustancial. ¿Cuál es la diferencia entre hechos jurídicos y actos jurídicos? ¿Qué son los hechos jurídicos? ¿Qué son los actos jurídicos? Repasemos un poco de civil. Linneo, hechos y actos jurídicos. Weimar, hechos y actos jurídicos. ¿Qué son los hechos y qué son los actos jurídicos? René, Doctor, adelante. hecho jurídico es todo acontecimiento producido por el ser humano, la naturaleza y como consecuencia de esto surge, ¿no? Un efecto jurídico o produce algún tipo de afectación al derecho, mientras que el acto jurídico es la exteriorización de la voluntad, ¿no? Sea de una o varias personas, la cual busca, más al contrario, busca producir un efecto jurídico, esto con la finalidad de crear, modificar o extinguir una relación jurídica, Ya, un contrato de antícresis es un hecho jurídico o un acto jurídico. un acto jurídico, Si se cae un auto y encima de un auto y producto de ello se activa el seguro, ¿qué es? un hecho jurídico. No estaba planeado. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Cuando la realidad sobre la que el hecho opera es una realidad jurídica, el suceso que la determina es a su vez un hecho jurídico. Los actos jurídicos implican la voluntad del hombre destinada a generar efectos jurídicos traducidos ya sea en crear, modificar o extinguir una situación jurídica, tal como nos dijo nuestro colega. Los actos procesales son una especie de estos. Mientras en el acto procesal podemos hablar de decisiones humanas deducidas en el proceso, en los hechos procesales referimos a aquellas situaciones que repercuten en las instancias del procedimiento con prescindencia de que sean o no la consecuencia de una expresión de la voluntad humana. En este caso ya identificamos al acto procesal. ¿Qué nos dice al respecto Giuseppe Chovenda? Llámese actos procesales a los que tienen importancia jurídica respecto a la relación procesal, los actos que tienen por consecuencia inmediata la constitución, conservación, desarrollo, modificación,
definición de las relaciones procesales pueden proceder de cualquiera de los sujetos de la relación procesal. Esto ya puede ser de las partes o de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los sujetos de la relación procesal? El representante del Estado, que es el tribunal o juez, y las partes. ¿Qué nos dice Eduardo Couture? El acto jurídico es el acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción y aún de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Estamos hablando del acto procesal. En una primera parte identificamos entre acto jurídico, hecho jurídico, y ahora estamos hablando del acto procesal. ¿Cuáles son los requisitos de los actos procesales? Según Carneluti, deben cumplirse con los siguientes requisitos. Presupuestos, aquellos que deben existir antes del acto. Ya tuvimos la oportunidad de ver qué son los presupuestos, ¿no? Tuvimos tres secciones, hubieran sido tres temas en clases regulares respecto a entender qué son los presupuestos procesales. Entre estos está la capacidad, la situación natural, la legitimación, la situación jurídica e idoneidad del objeto para ser objeto de la relación jurídica. Los elementos, aquellos que deben existir en el acto, entre estos encontramos la forma, la materialización del acto, la intención y la causa, y las circunstancias que existen fuera del acto, entre las cuales se encuentran el lugar, el tiempo y la condición. Los elementos señalados por Carneluti también los encontramos en nuestro Código Procesal Civil, que señala lo siguiente, que los actos procesales se presumen realizados con voluntad. O sea, existe una presunción respecto a que todos los actos procesales son realizados con voluntad. ¿Qué tipo de presunción es esta? ¿Iure et iure o iuris tantum? Weimar. Jacqueline, ¿qué tipo de presunción es esto? ¿Iuris tantum o iure et iure? Que los actos procesales se presumen realizados con voluntad. Doctor, el juris, eh, perdón, el juris de jure se refiere a una presunción legal que no se admite prueba en contrario, y el juris tantum es una presunción que se considera cierta hasta que se demuestre lo contrario. En este Perdón. caso, ¿qué sería? ¿Iuris tantum o iure et iure? Que los actos, te vuelvo a repetir, los actos procesales se presumen realizados con voluntad. ¿Es iuris tantum o iure et iure? O alguien que nos quiera colaborar, igual el foro está abierto. Doctor, yo creo que es bien debatible eso. Yo me inclinaría más por el juris tantum porque estaríamos hablando de que se tiene que demostrar eso. ¿Ya? ¿Alguien opina diferente que René? Sí, porque en caso de que se compruebe que no ha existido voluntad, se puede iniciar otro proceso. Por lo tanto, no es una presunción que no sea tocada posteriormente, ¿no? Así es que yo igual estoy de acuerdo con lo que nos dice su compañero. ¿Alguien opina diferente?
¿Qué dice el artículo 66, parágrafo 1 del Código Procesal Civil? Vamos a dar una lectura posterior, bueno. Segundo, deben tener por causa un interés legítimo. Si la forma no está prevista, se exigirá la necesaria para el objeto del proceso. Y respecto al idioma, se establece que será el castellano o el preponderante, debiendo velarse por un intérprete cuando una parte no conozca el idioma. Esos son los requisitos de los actos procesales. Uno, que los actos procesales se presumen realizados con voluntad, que deben tener por causa un interés legítimo. Si la forma no está prevista, se exigirá la necesaria para el objeto del proceso. Y respecto al idioma, se establece que será el castellano o preponderantemente el que se hable preponderantemente en la región, debiendo velarse por un intérprete cuando una parte no conozca el idioma. ¿Cuál es la forma de los actos procesales? La forma de los actos procesales se encuentra regida bajo criterios de flexibilidad cuando refiere que el acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión. La flexibilidad de las formas ha visto su desarrollo también en la jurisprudencia constitucional y en fallos emitidos por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que ha manifestado la prevalencia del derecho material por encima del derecho formal, verdad material por encima, ¿no?, de la verdad formal. Esto no implica el desconocimiento de la técnica jurídica, sino el impulso hacia un proceso que termine por resolver la controversia sobre los derechos en disputa. Al respecto, hay un desarrollo amplio, como bien lo señala, en la jurisprudencia no solamente del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también del Tribunal Supremo de Justicia. Los tiempos en los actos procesales. Plazo y término responden a dos conceptos distintos. Una cosa es plazo, otra cosa es término. El plazo se refiere al tiempo dentro del cual se pueden practicar los actos procesales, mientras que término es la fecha fija, final, en la que se puede practicarse algún acto procesal en concreto. Entonces debemos distinguir entre el término de plazo, perdón, entre los conceptos, para ser más claros, entre los conceptos de plazo y término. Los plazos procesales son perentorios y las partes pueden acordar su abreviación o suspensión por 30 días por una sola vez. Así lo señala el artículo 89 del Código Procesal Civil. Aquí se incorpora dentro de la norma sustantiva, evidentemente, el carácter de la voluntariedad de las partes. Son días hábiles aquellos en los que funcionan juzgados y tribunales. Esos son días hábiles. Son horas hábiles aquellas del horario de funcionamiento de las oficinas judiciales y en caso de realizarse diligencias fuera del juzgado, las horas hábiles comprenden de 6 hasta las 7 de la noche. Eso está señalado en el artículo 91 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son los horarios habituales de funcionamiento de los juzgados? ¿De qué hora a qué hora abren los juzgados? ¿De qué hora a qué hora serían estas horas hábiles? Eh, ah, doc- bueno, actualmente acá en Oruro estamos de 8 a 4 de la tarde, pero por lo general es de 8 a 12 y de 2:30 a 6:30. Muchas gracias, René. ¿Alguien ha tenido algún tipo de controversia respecto a los días hábiles en un determinado proceso? ¿O ha pasado desapercibido nomás? No ha habido conflicto al respecto. Bueno, en caso de que exista conflicto, acá ya tenemos la precisión y está señalada también en el Código Procesal Civil en el artículo 91. Pueden habilitarse días y horas inhábiles en diligencias urgentes y deben solicitarse en días y horas hábiles, o sea, las diligencias extraordinarias, urgentes, pueden ser habilitadas en días no hábiles, pero estas deben ser solicitadas en días hábiles.
Los desapoderamientos no pueden realizarse de 00 horas hasta las 6 horas. Así lo señala el artículo 92 del Código Procesal Civil. Y la habilitación es tácita si se continúa un acto iniciado en días y horas hábiles, sin necesidad de declararla expresamente. Así lo dispone el artículo 93 del Código Procesal Civil. El cómputo de plazos. El plazo comienza el día siguiente de la notificación. En los plazos de 15 días o menos se computan solo días hábiles. En los plazos de 16 días o más se computan días hábiles e inhábiles. ¿Cuáles serían los días inhábiles? Fin de semana y feriados, ¿no? Los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de juzgados. Si el último día cae en día hábil, el plazo queda prorrogado al primer día hábil siguiente. Vencido el plazo, el secretario informará al juez para la emisión de la resolución. Si la diligencia se practica fuera del asiento judicial, puede aplicarse el plazo de la distancia, para lo cual tenemos los parámetros. Un día por cada 200 kilómetros, siempre que exista transporte, ya sea aéreo, fluvial, ferroviario, aéreo o por carretera. Por cada 200 kilómetros es un día. En caso de que no existieran estos medios que nos puedan comunicar al lugar, pues un día por cada 60 kilómetros. En caso de existir fuerza mayor o caso fortuito que impida realizar un acto por sí o mandatario, el plazo no corre desde el momento del impedimento hasta su cese. Ahora vayamos a ver el expediente. ¿Cómo se forma el expediente? Se forma con el primer memorial o acta de toda causa, con la incorporación cronológica de las actuaciones posteriores. ¿Cuál es este primer acto? El acto fundacional del proceso, presentado por el actor, la demanda, ¿no? Los expedientes permanecen en las oficinas para su examen por las partes o cualquier interesado en su exhibición, cumpliendo el principio de publicidad también, evidentemente. En caso contrario, el reclamo puede plantearse ante la autoridad judicial que resolverá en el acto lo que corresponde. Los expedientes no pueden ser trasladados del juzgado ni retirados, salvo orden expresa en el primer caso u autorización judicial fundamentada en el segundo. No pueden ser trasladados fuera del juzgado, ¿no? Aunque en la realidad esto, ya sea de buena o mala fe, no se cumple, ¿no? Cuando hablamos de buena fe es cuando una persona que está trabajando, ya sea como secretario, etcétera, etcétera, porque tiene acumulación de trabajo, a veces suele llevarse los expedientes a su casa para seguir trabajando. En ese caso sería de buena fe, pero también está prohibido, o en cuyo caso también lo sacan y se ha visto muchos casos en particular en los cuales ya se tiene otras intenciones. Las partes o terceros interesados pueden pedir fotocopias legalizadas, testimonios o certificaciones, en cuyo caso debe ponerse en comunicación de la parte contraria o ambas. Las oposiciones son resueltas por el juez sin recurso ulterior. Concluido el proceso, el expediente es archivado. En caso de que exista pérdida del expediente, lo que se va a hacer es proceder a la reposición del mismo, otorgando 10 días para la remisión de documentación y 3 días a los subalternos para acumular las copias, estableciéndose su reposición mediante auto interlocutorio. Por lo tanto, en cuyo caso exista el extravío, pérdida de un expediente, se puede pedir su reposición. Los memoriales. Artículos 69 al 71 del Código Procesal Civil. Los memoriales deben cumplir mínimamente con el contenido referido en el artículo 69 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos señalados en el artículo 69 del Código Procesal Civil? ¿Quién nos ayuda dando lectura de ese artículo, por favor? Artículo 69 del Código Procesal Civil.
Artículo 69 del Código Procesal Civil. Constancio, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? René, ¿nos echas una mano con el artículo, por favor? Claro, doctor. Está silenciado, René. Su micrófono está apagado. Doctor, ahora sí. Doctor, ¿me Ya, adelante. escucha? Sí, 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 adelante, por favor. Artículo 69. Memoriales de las partes. 1. Los memoriales de las partes deberán ser redactados por medio técnico o manuscrito y suscritos por las partes y abogados. 2. Se indicará en ellos la autoridad judicial ante el cual son dirigidos, con los nombres de las partes y la individualización del proceso. 3. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio y al final el lugar y fecha del memorial. 4. Si la parte no supiere o no pudiere firmar, estampará sus impresiones digitales. 5. Los memoriales presentados por personas que concurren al proceso en forma ocasional deberán observar los mismos requisitos exigidos para las partes principales. Muchas gracias. El memorial debe ir acompañado con las copias necesarias para la notificación de las partes, como ya lo habíamos desarrollado toda esta clase. Se hará constar la fecha y hora de presentación mediante un cargo de recepción al pie del memorial y firmado por el servidor receptor. Una de las copias será sellado también con el cargo de recepción y devuelta al presentante. En el caso de recursos o notas de provisión, el cargo debe ser puesto al secretario bajo responsabilidad del mismo. Las audiencias, reguladas en el artículo 96 al 98 del Código Procesal Civil, estas son dirigidas por el juez bajo pena de nulidad. Deben ser señaladas con la mayor proximidad posible. En caso de suspenderse una audiencia, obligatoriamente se señalará día y hora en el mismo acto. Lo obrado en audiencia se registra en una acta labrada por el secretario del juzgado en el plazo de 48 horas, pudiendo las partes pedir aclaraciones o complementaciones que garantice su fidelidad. El acta debe contener lo siguiente. Primero, lugar, día, hora y expediente al que corresponde. Lugar, día y hora, expediente al que corresponde. Nombres de los intervinientes o constancia de los mismos y que también de la inasistencia de sujetos obligados a comparecer, indicándose los motivos de esta ausencia, relación circunstanciada del obrado, peticiones de las partes y resoluciones de la autoridad, firma y sello del juez y del secretario. Acá tenemos en imágenes la presentación de este acto procesal, ¿no? Y todos los requisitos que ya hemos mencionado. Redactado por medios técnicos o manuscritos, en este caso por medios técnicos. Tenemos en una primera parte indicar a la autoridad a la que van dirigidos. En este caso, en el ejemplo, señor juez público en materia civil comercial King, en el ejemplo. Nombre de las partes e individualización del proceso. En este caso, ¿cuál es la individualización del proceso? El NUREG, ¿no? Y el nombre de las partes, Fernando Velázquez Suxo y Paulo Capriles Janco. Estamos identificando e individualizando a las partes. La suma o resumen del petitorio. En este caso, ¿cuál es el petitorio? Piden fotocopias legalizadas de los actos procesales que refiere. Piden fotocopias. Yo pondría solicitud de fotocopias, ¿no? Suma o resumen del petitorio. Luego tenemos
El domicilio procesal debe ser señalado para la comunicación procesal y dentro del radio de 20 cuadras desde el juzgado. Acá tenemos el domicilio procesal, secretaría, ¿no? Lugar y fecha del memorial. Si una de las partes no sabe o no puede firmar, estampará sus huellas digitales, suscritas por las partes y sus abogados. Acá tenemos la firma del abogado y en el ejemplo tenemos las estampas de las huellas digitales de una persona que se supone que no sabe firmar. Esos son los actos procesales, los que vimos hasta ahora de las partes. Ahora vayamos a ver los actos procesales del juez. Tal cual se señala en el artículo 2 del Código Procesal Civil boliviano, las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de adoptar las medidas orientadas a finalizar el proceso, en procura de su celeridad, en cumplimiento del principio de inmediación y cumpliendo los plazos procesales. En mérito a esta finalidad y los principios de nuestra Constitución Política del Estado, los jueces deben cumplir con los siguientes actos. Primero, actos jurisdiccionales, actos coercitivos, segundo, y actos disciplinarios. Los actos jurisdiccionales encaminados a administrar justicia, los actos coercitivos, estos actos jurisdiccionales evidentemente sería la emisión de un proveído, por ejemplo, ¿no? Los actos coercitivos, imponer multas o arrestos de las partes o sujetos procesales que obren de manera desleal e irrespetuosa en la ejecución de una audiencia, por ejemplo. Actos disciplinarios, por los cuales evita palabras ofensivas o puede expulsar, lo que habíamos dicho, inclusive a personas que alteren las actuaciones judiciales. Las providencias son resoluciones de simple tramitación, dedicadas a impulsar el proceso o incluso a realizar en ellas alguna operación valorativa que corresponde por la naturaleza de las cosas. Contribuyen a la ordenación del proceso. Su forma es muy simple. Por lo tanto, las providencias evidentemente son actos jurisdiccionales. Tienen al desarrollo del proceso y ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que las siguientes. Primero, expresarse por escrito, indicar el lugar y la fecha de la emisión de la providencia, contener la firma de la autoridad, juez, y en las actuaciones orales constarán en el acta. Los autos. Los autos son resoluciones motivadas y se caracterizan por tener dos partes. Por una parte, la considerativa y la resolutiva. Y pueden ser de dos tipos. Tenemos los autos interlocutorios y los autos definitivos. Los autos interlocutorios resuelven cuestiones que se susciten durante el proceso. Por ejemplo, la admisión de la demanda, el rechazo de excepciones, la fijación del objeto del debate, esos son los autos interlocutorios. En general, evidentemente, siempre se emiten autos interlocutorios. Los menos em, emitidos son los autos definitivos, que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, ponen fin al proceso sin resolver el fondo de la causa. Sus requisitos son presunción del objeto de la decisión, fundamentos jurídicos, decisión sobre las cuestiones planteadas, imposición de multas y costas en caso de que así corresponda. Ya vimos las providencias, los autos, ahora vayamos a ver la sentencia. Las sentencias son resoluciones que ponen fin al proceso. Se tratan de resoluciones debidamente fundamentadas. ¿Qué son estas sentencias? Son los pronunciamientos que ponen fin al proceso, ¿no? Es el pronunciamiento final del proceso, por lo que se termina la parte declarativa del proceso, que es el lugar, momento y manera del ejercicio de la potestad jurisdiccional de este poder deber que tiene el juez. La sentencia pone fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubiera sido demandadas, sabidas que fueran de verdad material por las pruebas del proceso. Así lo señala el artículo 213, párrafo 1 del Código Procesal Civil. ¿Quién nos ayuda con la lectura de este artículo, por favor? Artículo 213, parágrafo 1 del Código Procesal Civil.
Doctor, Adelante, por favor, leo Jacqueline. artículo 213, sentencia, parágrafo 1. La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia. Recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieran sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso. Parágrafo 1, eso Excelente. es todo, doctor. Gracias. Gracias, Jacqueline. Vayamos a ver ahora el contenido de la sentencia con este cuadrito. Tenemos por una parte el encabezamiento, la parte narrativa, la parte motivada, la parte resolutiva, el plazo para cumplir lo dispuesto, el lugar y fecha de pronunciamiento y la firma y sello del juez y del secretario, evidentemente. Ese es el contenido que debe tener una sentencia. En el encabezamiento tenemos el nombre de las partes y sus generales de ley, el objeto del litigio. En la parte narrativa tenemos la exposición del hecho y del derecho litigado. La parte motivada, tenemos el estudio de hechos probados y no probados. Recuerden el principio de integralidad del proceso, ¿no? Aunque una de las partes. El hecho de que una de las partes haya presentado su descargo no significa que el juez puede usar esos descargos solamente si favorecen a una de las partes. Si ese descargo favorece en la resolución del conflicto y es beneficioso a la otra parte, igual puede ser utilizado. Tenemos entonces el estudio de hechos probados y no probados, la evaluación de la prueba, la cita de leyes en que se funda, el fundamento de derecho, y en caso de citar jurisprudencia debe citar la razón del precedente. Luego tenemos, esa es la parte motivada, ¿no? Luego tenemos la parte resolutiva, que es la decisión clara sobre la demanda o reconvención en su caso, declarando el derecho, condenando o absolviendo. Luego tenemos el plazo para cumplir lo dispuesto, que es un pronunciamiento sobre las costas y costos, que pueden ser multas por temeridad o malicia a litigantes y abogados. Y finalmente tenemos el lugar y fecha del pronunciamiento de la sentencia y la firma del juez y del secretario. ¿Cuáles son los plazos para emitir las resoluciones? Esto está regulado en el artículo 212 al 216 del Código Procesal Civil. Las providencias deben dictarse en el plazo de 24 horas. Providencias, actos jurisdiccionales. Los autos interlocutorios y los autos definitivos en el plazo de 5 días. Cuando amerite el asunto, serán dictados en audiencia estos autos y la sentencia debe ser dictada al cabo de la audiencia. También puede diferir la fundamentación para otra audiencia que se realizará en un plazo no mayor a 20 días. La sentencia emitida fuera de plazo es válida, sin embargo, genera responsabilidad. Así lo señala el artículo 217 del Código Procesal Civil. Con esto concluimos nuestra primera parte de la introducción a nuestro tema del desarrollo del proceso. Ya vimos los presupuestos procesales y ahora nos estamos adentrando ya al desarrollo del proceso. Bueno, si les parece bien, vamos a concluir en esta parte, porque yo ya no puedo más, sinceramente, estoy con la voz al tope. Así que les rogaría que nos podamos ver el día miércoles. Creo que igual hemos avanzado bastante el día de hoy y nos hemos introducido ya al tema del desarrollo del proceso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. Y si no es así, vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero estar mucho mejor el día miércoles. Nos vemos el día miércoles en clase. Buenas noches, doctor, y que pronto se recupere, doctor. Buenas noches, doctor. Un saludo, espero se Pues, recupere pronto. muchas gracias. Son muy Buenas gentiles. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor, que mejore.